Un pobre mendigo es acusado injustamente de robar en una cafetería. Un millonario observa toda la situación y decide actuar. Lo que hace a continuación deja a todos en shock. Javier era una figura conocida en las calles de Madrid, pero no por las razones que cualquiera desearía. Su presencia era habitual en la pequeña y olvidada plaza de Malasaña, un rincón de la ciudad que, aunque rodeado por la agitación constante de cafeterías, bares y tiendas, parecía quedarse atrapado en el tiempo. Sus árboles viejos, bancos, corroídos por los años, y la fuente que apenas lograba un hilo de agua, eran testigos silenciosos de la vida de Javier, que se movía entre la sombra y la indiferencia. Él, un hombre de mirada cansada y rostro curtido por el frío y el abandono, había hecho de aquel espacio su hogar, su refugio contra una ciudad que parecía no recordarlo. A pesar de la dureza de su situación, Javier mantenía una dignidad que pocos notaban. No era de los que extendían la mano en busca de limosna. Prefería ofrecer ayuda a los transeúntes, recoger papeles que volaban con el viento o colaborar con los comerciantes locales en pequeños favores a cambio de un café caliente o un trozo de pan. Los vecinos del barrio lo conocían de vista. Algunos incluso le dedicaban una palabra amable o un saludo tímido, pero la mayoría simplemente evitaba su mirada, como si reconocerlo significara asumir una parte de su sufrimiento. A Javier no le molestaba. Había aprendido con el tiempo a no esperar nada de nadie. Su mundo era la plaza, sus rutinas, las sombras de los plátanos y el murmullo constante de la ciudad que lo ignoraba. Cada día era una repetición del anterior. Amanecía envuelto en cartones y mantas desgastadas, con la brisa helada de la madrugada colándose por cada rendija. Luego se incorporaba lentamente, estirando los músculos entumecidos por la dureza del suelo. Caminaba hasta el borde de la plaza, desde donde observaba la lanchonete que siempre estaba llena. Era un local sencillo, pero con suficiente clientela para mantenerse siempre en movimiento. Desde su banco preferido, Javier observaba sin envidia, solo con la nostalgia de quien alguna vez perteneció a un mundo parecido. Sin embargo, lo que más llamaba su atención no era el bullicio ni la calidez del lugar, sino las personas. Le gustaba ver la vida ajena, imaginar las historias que se escondían detrás de cada rostro apresurado, de cada cliente que cruzaba la puerta con prisa o con una sonrisa. No obstante, Javier no era simplemente un espectador. En más de una ocasión había intervenido para evitar pequeños accidentes, como recoger un bolso olvidado por algún cliente distraído o evitar que un niño corriera hacia la calle sin supervisión. Aunque pocos lo notaban o le agradecían, él lo hacía, sin esperar nada a cambio. Era su forma de recordar que, pese a todo, seguía siendo humano. Durante las noches, la plaza se transformaba en un escenario distinto. Las luces de neón de los bares cercanos proyectaban sombras extrañas sobre los árboles y el suelo irregular. Los murmullos de las conversaciones se mezclaban con la música que escapaba de las puertas entreabiertas. Javier, desde su rincón, observaba en silencio. Tenía un viejo cuaderno de tapas de cuero gastado donde solía escribir, cuando podía, fragmentos de su vida, pensamientos sueltos o recuerdos de un pasado que prefería no revivir demasiado seguido. Sus palabras eran un refugio tan seguro como cualquier hogar de ladrillos y cemento. Javier no siempre había sido un sin techo. Hubo un tiempo en que llevaba traje y corbata. Cruzaba esas mismas calles apresurado, llevando portafolios repletos de documentos, soñando con ascensos y estabilidad. Pero la vida, cruel y caprichosa, le había quitado todo en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, él había decidido no rendirse, aunque eso significara vivir bajo el cielo abierto, sin más compañía que las estrellas y los recuerdos. Aquella mañana en particular, Madrid amaneció encapotada. Nubes grises cubrían el cielo y el aire arrastraba un olor a lluvia inminente. Javier, acostumbrado a prever el clima mejor que cualquier meteorólogo, supo que sería un día complicado. Se ajustó la bufanda que alguien le había regalado meses atrás y se dirigió a su rincón favorito de la plaza, justo al lado de la fuente. Desde allí podía observar todo sin ser notado. El tráfico comenzaba a aumentar.
Los transeúntes se apresuraban a llegar a sus destinos, mientras que la lanchonete, como cada mañana, abría sus puertas al público. Era su ritual silencioso: contemplar la vida desde la distancia, aceptar su papel de espectador invisible. A pesar de la amenaza de lluvia, la lanchonete no tardó en llenarse. Javier reconocía a varios de los clientes habituales. Estaba la señora de cabello plateado que siempre pedía té y leía un libro, el joven estudiante que repasaba sus apuntes antes de la universidad y el grupo de oficinistas que discutía animadamente mientras desayunaban. Pero esa mañana, entre los rostros familiares, uno llamó especialmente su atención. Un hombre elegante, de cabello bien peinado y rostro sereno, se acomodó en una de las mesas junto a la ventana. Su presencia desentonaba levemente con la cotidianidad del lugar. No era un cliente habitual y Javier, sin saber por qué, lo observó con detenimiento. El hombre, ajeno a la atención de Javier, parecía concentrado en su café y en unos documentos que revisaba con calma. Tenía un aire de autoridad natural, de aquellos que, sin necesidad de levantar la voz, imponen respeto. Javier no podía imaginar en ese momento que aquel desconocido se convertiría en una pieza clave en su destino. La mañana transcurrió sin grandes sobresaltos hasta que, como un presagio sombrío, comenzaron a caer las primeras gotas de lluvia. Javier, temiendo mojar su escaso abrigo, decidió acercarse disimuladamente a la entrada de la lanchonete. No pensaba entrar, solo resguardarse bajo el pequeño toldo que protegía la entrada. Desde allí podía ver mejor a los clientes y escuchar, a medias, las conversaciones que se filtraban con el ir y venir de la puerta. Fue entonces cuando notó algo extraño. Dentro de la lanchonete, el ambiente cambió de manera súbita. Voces elevadas, miradas de reprobación y gestos de incomodidad empezaron a llenar el espacio. Javier no entendía bien qué estaba ocurriendo, pero un escalofrío le recorrió la espalda. Algo le decía que esa mañana no sería como las demás. Sin saberlo, estaba a punto de convertirse en el centro de una historia que cambiaría su vida para siempre. Javier permaneció inmóvil, con la lluvia cayendo a su alrededor, observando cómo el caos se apoderaba lentamente de la lanchonete. Y aunque no lo sabía aún, alguien más también lo observaba atentamente desde una de las mesas. Alguien que no tardaría en intervenir de manera inesperada. A partir de ese instante, la vida de Javier tomaría un rumbo insospechado. Su tranquila rutina de invisibilidad estaba a punto de romperse de forma abrupta, enfrentándolo a una situación que lo colocaría en el ojo de una tormenta emocional y social sin precedentes. La lluvia, que al principio solo era un murmullo sobre las hojas de los árboles, se convirtió en una cortina densa y persistente. Javier, encogido bajo el pequeño toldo de la lanchonete, intentaba protegerse sin molestar a nadie. No había cruzado la puerta, no había pedido nada, simplemente buscaba un refugio contra la humedad que calaba hasta los huesos. Desde su posición, podía ver cómo dentro del local los clientes seguían con sus rutinas habituales, charlando, riendo y sorbiendo cafés calientes, ajenos a la lucha silenciosa de un hombre que solo deseaba no empaparse por completo. Pronto, el sonido seco de un cajón de dinero al cerrarse bruscamente atrajo la atención de todos. El encargado de la caja, un joven de rostro afilado y mirada nerviosa, empezó a revisar frenéticamente el contenido del cajón una y otra vez, como si esperara que, en un segundo intento, las monedas y billetes que faltaban aparecieran por arte de magia. Su rostro palideció y sus manos temblaron al volverse hacia el salón lleno de clientes. Los murmullos comenzaron a recorrer el local como una corriente eléctrica. Nadie entendía exactamente qué ocurría, pero todos notaron que algo no estaba bien. El joven, visiblemente alterado, se dirigió al gerente, un hombre robusto llamado Marcos, quien de inmediato dejó lo que estaba haciendo para acercarse al mostrador. Tras un intercambio de palabras en voz baja, Marcos levantó la vista y su mirada se clavó directamente en la figura encorvada de Javier bajo el toldo. Sin mediar palabra, cruzó la puerta con pasos firmes y se plantó frente a él. El bullicio del local disminuyó. Clientes y empleados
prestaban ahora atención al inesperado giro de los acontecimientos. «Tú», dijo Marcos con tono acusador, «has estado merodeando por aquí toda la mañana. Justo cuando falta dinero en la caja, apareces tú, como siempre, husmeando donde no debes». Javier, desconcertado, apenas logró articular una respuesta. No entendía de qué lo acusaban. Solo había buscado refugio de la lluvia, como lo hacía tantas veces sin causar molestia alguna. Pero Marcos no estaba dispuesto a escuchar explicaciones. Lo señaló con un dedo tembloroso de furia y lo acusó, sin más pruebas que suposiciones y prejuicios, de haber robado el dinero. Dentro de la lanchonete las conversaciones se apagaron. Todos los ojos estaban ahora clavados en Javier, quien intentaba defenderse, balbuceando que no había tocado nada, que no había cruzado siquiera la puerta. Pero las palabras parecían desvanecerse en el aire húmedo y frío. Marcos, reforzado por la mirada temerosa de su cajero y la falta de testigos que pudieran contradecirlo, insistía en su acusación. Los clientes comenzaron a murmurar, algunos sacudían la cabeza en desaprobación, otros evitaban mirar directamente a Javier, como si presenciar aquella escena fuera incómodo pero inevitable. «Lárgate antes de que llame a la policía», espetó Marcos con una amenaza implícita que heló la sangre de Javier. En su interior, Javier sintió un nudo apretarse en su estómago. No era la primera vez que enfrentaba prejuicios por su apariencia, pero ser acusado de ladrón sin haber cometido falta alguna era humillante. Miró alrededor buscando apoyo en los rostros conocidos, pero nadie dijo una palabra en su favor. Algunos clientes apartaron la vista, otros bajaron la cabeza fingiendo no escuchar. No importaba su historia, su dignidad o las veces que había ayudado silenciosamente a quienes lo necesitaban. En ese momento, era simplemente un vagabundo más, un sospechoso fácil de señalar. Intentando contener la rabia y la vergüenza, Javier levantó las manos en señal de calma, intentando explicar que solo se había refugiado de la lluvia. Pero su voz se ahogaba ante la contundencia de las palabras de Marcos y la actitud pasiva de quienes lo rodeaban. Sin más, el gerente lo empujó levemente, obligándolo a retroceder hasta la acera mojada. La lluvia lo recibió de nuevo sin piedad, empapando su ropa y calando aún más su desaliento. Lo que Javier no sabía era que, desde el interior de Minimicintus, la lanchonete, el hombre de aspecto elegante que había notado antes, Ignacio, lo observaba con atención. Ignacio, que hasta ese momento había permanecido indiferente, se percató de algo que a los demás parecía no importarles: la injusticia y la humillación flagrante de un hombre que solo buscaba protegerse de la tormenta. Mientras Marcos regresaba al interior y Javier se alejaba lentamente bajo la lluvia, Ignacio no apartaba la vista de la escena, reflexionando sobre lo que acababa de presenciar. La imagen de Javier empapado y cabizbajo quedó grabada en la mente de Ignacio mientras éste removía su café distraídamente. Aquel no era simplemente un indigente enfrentando un malentendido, sino el retrato vivo de una sociedad que prefiere apartar la mirada antes que enfrentar sus propios prejuicios. Ignacio no pudo evitar sentirse incómodo. Había visto muchas injusticias a lo largo de su carrera como empresario, pero presenciar aquella escena le tocó de una manera diferente. Quizá era la forma en que Javier intentó explicar su inocencia sin levantar la voz, o la forma resignada con la que soportó la humillación pública sin provocar más alboroto. La lluvia no cedía, y Javier, visiblemente afectado, se retiró de la entrada de la lanchonete, arrastrando los pies y encogido bajo su desgastado abrigo. Caminó sin rumbo fijo, como quien intenta escapar no solo de la lluvia, sino también de la vergüenza y el dolor. Se refugió en la esquina más oscura de la plaza, allí donde la luz de los faroles no alcanzaba a mostrar el llanto silencioso que luchaba por contener. Era un hombre acostumbrado a las adversidades, pero aquella herida era distinta. Era más profunda que cualquier noche de frío sin abrigo. Mientras tanto, en el interior de la lanchonete, la atmósfera seguía tensa. Algunos clientes murmuraban, pero nadie cuestionaba la decisión del gerente. Solo Ignacio, en silencio, continuaba observando.
Algo dentro de él comenzaba a agitarse, un malestar que no era físico sino moral. Sabía que no podía simplemente levantarse, pagar su café y seguir su día como si nada. Había presenciado una injusticia y por primera vez en mucho tiempo sintió la necesidad urgente de hacer algo al respecto, aunque aún no supiera exactamente qué. La escena había terminado para la mayoría, pero para Javier e Ignacio, la historia apenas había comenzado. El destino, que hasta ese momento parecía indiferente al sufrimiento de Javier, estaba a punto de intervenir de la manera más inesperada. Las gotas de lluvia seguían cayendo sin cesar, como si quisieran borrar la vergüenza de la plaza, pero el recuerdo de aquella acusación injusta no se diluiría tan fácilmente. No para Javier, y mucho menos para Ignacio, cuya vida cambiaría irremediablemente tras aquel encuentro. Ignacio no era un hombre acostumbrado a las emociones repentinas. Su vida había estado siempre regida por la lógica, los negocios y la disciplina de quien había escalado cada peldaño del éxito con esfuerzo y, sobre todo, frialdad. Era conocido en Madrid como un empresario influyente, dueño de varias empresas que abarcaban desde la hostelería hasta el sector inmobiliario, y su nombre figuraba con frecuencia en las páginas económicas de los principales diarios. Aún así, aquella mañana, mientras observaba desde la comodidad de su mesa la escena que acababa de desarrollarse frente a sus ojos, no pudo evitar que algo dentro de él se removiera, como si la injusticia a la que acababa de asistir le afectara, más de lo que estaba dispuesto a admitir. Ignacio había llegado temprano a la lanchonete, buscando un momento de tranquilidad para revisar unos contratos que necesitaban su atención antes de una importante reunión. Como siempre, había elegido una mesa junto a la ventana, desde donde podía ver la plaza y a los transeúntes que llenaban las calles con su ajetreo matutino. No era la primera vez que notaba la presencia de Javier. En más de una ocasión lo había visto sentado en su banco habitual, a veces escribiendo en su cuaderno, otras simplemente observando la vida pasar. Ignacio no solía prestar demasiada atención a las personas sin hogar, no por crueldad, sino por costumbre. En su mundo de cifras y decisiones estratégicas, rara vez se detenía a mirar más allá de lo necesario. Sin embargo, aquella mañana, algo era distinto. La manera en que Javier fue acusado sin pruebas, la frialdad con la que fue humillado y expulsado, y la indiferencia colectiva de los clientes que, al igual que Ignacio, presenciaron todo sin intervenir, dejaron en él una inquietud difícil de ignorar. Mientras sorbía lentamente su café, Ignacio no dejaba de pensar en la expresión de incredulidad y dolor de Javier. Se preguntaba, casi sin quererlo, cuántas veces ese hombre habría sido tratado de la misma manera sin que nadie dijera nada. Observó detenidamente la figura encorvada de Javier alejándose bajo la lluvia, con el peso de la acusación injusta sobre sus hombros. La lanchonete volvió lentamente a su rutina, pero para Ignacio algo había cambiado. Cerró su carpeta de documentos sin siquiera terminarlos y decidió quedarse un poco más, fingiendo que aún tenía asuntos que atender. Desde su mesa, comenzó a prestar atención a los detalles. Observó a Marcos, el gerente, regresar al interior, con una sonrisa forzada, intentando restablecer la normalidad entre los clientes. Notó cómo el cajero, aún nervioso, evitaba mirar a nadie directamente. También observó las reacciones de los clientes, algunos murmurando con incomodidad, otros fingiendo que el incidente jamás ocurrió. Ignacio encendió su teléfono móvil y, disimuladamente, comenzó a anotar pequeños detalles de lo que veía. No estaba seguro de por qué lo hacía, pero sentía que necesitaba registrar todo. Tal vez era su instinto empresarial, acostumbrado a no dejar cabos sueltos, o tal vez algo más humano que hacía tiempo no experimentaba. Desde su mesa, repasó mentalmente la escena completa. No le cabía duda de que Javier no había cometido ningún delito. Había estado a la vista de todos bajo el toldo, sin cruzar la puerta de la lanchonete. Su única falta era tener aspecto de mendigo y estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Mientras Javier desaparecía entre las sombras de la plaza, Ignacio se quedó allí observando su figura menguante
empapado y encorvado, hasta que se perdió de vista. Pero Ignacio no se levantó, no volvió a su rutina como si nada. Algo dentro de él le impedía simplemente ignorar lo que acababa de ocurrir. Sabía que podía olvidarlo, que nadie esperaría que hiciera nada al respecto, pero por alguna razón no pudo. Decidido a entender mejor la situación, Ignacio pidió otro café y permaneció en su mesa, observando en silencio cada movimiento dentro de la lanchonete. Analizó a los empleados, especialmente a Marcos, cuya actitud triunfal tras la expulsión de Javier le resultaba sospechosa. Era un gesto apenas perceptible, pero Ignacio, habituado a detectar pequeñas señales en negociaciones complejas, no lo pasó por alto. Había visto esa sonrisa antes, en reuniones donde algunos intentaban encubrir errores o mentiras. No le parecía la actitud de alguien que acababa de resolver un problema, sino más bien la de alguien que ocultaba uno. Las horas pasaron lentamente y la lluvia no dio tregua. Ignacio, desde su rincón, repasaba cada detalle mientras el bullicio de la lanchonete continuaba. Notó también que algunos empleados evitaban intercambiar miradas entre ellos y que el cajero en particular parecía cada vez más incómodo, revisando el cajón de dinero una y otra vez, como si no terminara de convencerse de lo que acababa de suceder. Esa incomodidad reforzó aún más la sospecha de Ignacio. Algo no cuadraba. Ignacio decidió no intervenir de inmediato. En lugar de eso, optó por observar, reunir información y actuar con la misma estrategia que utilizaba en el mundo empresarial cuando detectaba una irregularidad. Sabía que las decisiones apresuradas pocas veces daban buenos resultados. Si iba a intervenir, lo haría con todas las cartas sobre la mesa. Al caer la tarde, Ignacio abandonó la lanchonete, pero no sin antes observar nuevamente la plaza. Javier no estaba. Solo quedaban algunos rastros de cartones mojados y una manta mal doblada bajo el banco que solía ocupar. Ignacio se quedó mirando la escena por un instante y luego, con paso decidido, se alejó con la firme intención de no dejar que aquella injusticia quedara impune. Sin que nadie lo notara, la historia que hasta ese momento parecía haber concluido con la expulsión de Javier estaba apenas comenzando. Ignacio no era un héroe, nunca había pretendido serlo, pero por primera vez en mucho tiempo, algo en su interior le decía que debía hacer algo más que observar desde la comodidad de su posición. Aunque aún no sabía cómo, estaba decidido a descubrir la verdad, y si era necesario, cambiar el destino de aquel hombre al que todos parecían haber olvidado. Mientras la ciudad seguía su curso indiferente, Ignacio llevaba consigo la certeza de que lo que había presenciado no debía quedar sin respuesta. Madrid, testigo mudo de tantas historias, estaba a punto de ser escenario de una que pocos olvidarían. La lluvia no daba tregua, y a pesar de que las calles de Madrid comenzaban a vaciarse por el aguacero, dentro de la lanchonete, el ambiente seguía tenso. La expulsión de Javier no había sido un incidente menor. A pesar del silencio que había vuelto a reinar, la imagen del mendigo siendo empujado a la calle y señalado como ladrón seguía impregnando las paredes y los gestos contenidos de algunos clientes. Ignacio seguía en su mesa inmóvil, analizando cada detalle mientras observaba cómo Javier, empapado y con la ropa pegada al cuerpo, intentaba recomponerse tras la humillación sufrida. Javier no se movió inmediatamente. Permaneció de pie, como si su mente aún no comprendiera del todo lo que acababa de pasar. Sentía un nudo en la garganta y una mezcla de impotencia y rabia que le resultaba casi insoportable. Su intento de explicarse había sido inútil. Sus palabras parecieron no tener peso frente a la convicción injusta del gerente y la pasividad cómplice de los presentes. Lo que más le dolía no era la falsa acusación, sino la forma en que fue tratado, como si su palabra no valiera absolutamente nada solo por su aspecto. Había visto esa mirada de desprecio muchas veces, pero cada vez dolía como la primera. El agua corría por su rostro y no podía distinguir si era lluvia o lágrimas. Se preguntaba cómo había llegado a este punto, recordando tiempos no tan lejanos en los que era recibido en oficinas lujosas, donde su opinión contaba y su nombre era sinónimo de respeto.
Ahora, ni siquiera podía defenderse ante una acusación tan absurda. Caminó lentamente hasta su refugio habitual en la plaza, ignorando el frío que calaba hasta los huesos, mientras trataba de no derrumbarse por completo. Dentro de la lanchonete, Ignacio observaba cada reacción. Notaba el silencio incómodo de los clientes que, aunque intentaban volver a sus conversaciones, parecían perturbados por lo sucedido. Los empleados intentaban disimular, retomando sus tareas rutinarias, pero Ignacio percibía las miradas esquivas y los gestos tensos. El gerente Marcos intentaba retomar el control del ambiente, moviéndose entre las mesas con una falsa cordialidad, aunque sus gestos delataban que no estaba tan seguro como pretendía. Ignacio sentía dentro de sí una mezcla de desasosiego y responsabilidad. No entendía del todo por qué aquella escena lo había afectado tanto. Él no solía implicarse en asuntos ajenos, mucho menos en situaciones que no le concernían directamente. Sin embargo, la actitud de Javier, su dignidad silenciosa incluso al ser humillado, y la frialdad con la que fue tratado lo habían tocado de una forma profunda. Había algo en la imagen de aquel hombre, empapado y rechazado, que le resultaba insoportable de ignorar. Decidió levantarse y antes de salir, dejó unas monedas sobre la mesa sin terminar su café. Al salir, se encontró con la lluvia golpeando con fuerza, pero no dudó en dirigirse hacia la plaza. Lo buscó entre los bancos, las sombras de los árboles y los rincones oscuros donde solía quedarse, hasta que finalmente lo vio, encorvado bajo un improvisado refugio hecho con cartones y bolsas de plástico. Ignacio se quedó a distancia, observando en silencio. No quería acercarse de golpe ni imponer su presencia. Necesitaba entender antes de actuar. Desde su escondite, Javier intentaba calentarse, frotándose las manos mientras murmuraba palabras que solo él podía escuchar. Su expresión era la de alguien derrotado, pero Ignacio notó que, a pesar de todo, sus ojos no habían perdido el brillo de la dignidad. No era un hombre vencido, era un hombre resistiendo como podía. La escena lo afectó más de lo que estaba dispuesto a admitir. Sin embargo, sabía que antes de cualquier acción impulsiva debía entender mejor la situación. Decidió entonces regresar a la lanchonete con la excusa de recuperar un documento olvidado, pero su verdadero objetivo era observar más de cerca a Marcos y al personal. Al entrar de nuevo, notó las miradas sorprendidas de algunos clientes y empleados, pero su semblante serio no dejó espacio para preguntas. Ignacio se sentó en la misma mesa, pidió otro café y continuó observando. Marcos, al notar su regreso, pareció tensarse. Ignacio lo notó de inmediato. Era la misma reacción que había visto en negociaciones cuando alguien intentaba ocultar información. No era la actitud de un gerente seguro de haber hecho lo correcto, sino la de alguien que temía ser descubierto. Ignacio centró su atención en cada movimiento de Marcos, sus gestos, las conversaciones susurradas con el cajero, los pequeños detalles que no encajaban. Sabía que había algo más detrás de esa acusación y estaba decidido a descubrirlo. Pasaron varias horas y la lanchonete comenzó a vaciarse. Ignacio, aún sin obtener pruebas concretas, tenía claro que Javier había sido víctima de algo más que un simple error. Sentía que no podía quedarse de brazos cruzados. No sabía aún cómo lo haría, pero estaba decidido a intervenir. Lo que comenzó como un desayuno rutinario se había transformado en una cuestión personal. Ignacio no estaba dispuesto a permitir que la historia terminara con la imagen de Javier siendo expulsado bajo la lluvia sin haber hecho nada. Ignacio salió nuevamente a la plaza y buscó con la mirada, pero Javier ya no estaba. Solo quedaban las marcas de su presencia, el refugio improvisado y unas hojas arrugadas esparcidas por el suelo. Ignacio recogió una de ellas y al leerla, descubrió que era una página del cuaderno de Javier. Estaba llena de frases escritas con letra firme y clara, algunas reflexiones sobre la vida, otras sobre la soledad y la esperanza. No eran las palabras de un hombre quebrado, sino de alguien que aún creía, aunque fuera mínimamente, en la posibilidad de un futuro mejor. Guardó la hoja con cuidado, sabiendo que acababa de encontrar una pista más sobre la verdadera esencia de Javier.
Decidió entonces que no solo descubriría la verdad detrás de aquella falsa acusación, sino que haría todo lo posible por ayudar a ese hombre que, a pesar de todo, seguía aferrándose a su dignidad en medio de la adversidad. Ignacio no sabía aún que aquel pequeño gesto marcaría el inicio de una cadena de eventos que transformaría no solo la vida de Javier, sino también la suya propia. La plaza, la lanchonete, los rostros indiferentes de los clientes y el silencio cómplice de la lluvia serían testigos de una historia que apenas comenzaba a revelarse. Madrid, una ciudad que tantas veces había ignorado historias como la de Javier, estaba a punto de presenciar algo inesperado, y sin saberlo Ignacio ya había tomado la primera decisión que lo llevaría a cambiarlo todo. Ignacio no tardó en percibir que aquella incomodidad que había sentido no desaparecería fácilmente. Aquel hombre bajo la lluvia, humillado ante todos, no podía simplemente ser olvidado como una anécdota incómoda de un día cualquiera. Su instinto, afinado tras años enfrentando situaciones complejas en el mundo empresarial, le decía que había mucho más detrás de la escena vivida en la lanchonete. No se trataba únicamente de una mala interpretación o de un error puntual. Había detalles que no cuadraban, y la forma evasiva en que el gerente y el cajero se comportaban reforzaba aún más su sospecha. La mañana siguiente, con la ciudad aún despertando bajo un cielo encapotado, Ignacio decidió regresar al mismo local. Esta vez no vestía su acostumbrado traje impecable, sino una ropa discreta, sin la intención de llamar la atención. Su propósito era claro: observar, escuchar y, si fuese posible, descubrir la verdad detrás de aquella acusación. Al llegar, notó que Marcos lo reconoció al instante, aunque disimuló su incomodidad con una sonrisa forzada y un saludo educado. Ignacio se limitó a asentir y ocupó la misma mesa junto a la ventana, fingiendo estar absorto en un periódico. A lo largo de la mañana, Ignacio prestó atención a cada detalle. Se percató de que el comportamiento de los empleados era distinto, más cauteloso, casi temeroso. Notó también que el cajero evitaba mirar directamente a los clientes y que Marcos, aunque intentaba mostrarse relajado, se mantenía constantemente vigilante de todo lo que ocurría a su alrededor. Ignacio pidió un café, pero más que beberlo, lo usó como pretexto para permanecer allí el tiempo que considerara necesario. Observó que cada cierto tiempo Marcos se reunía con el cajero en la parte trasera de la barra, donde intercambiaban palabras en voz baja y gestos que, para un observador casual, podrían parecer rutinarios, pero para Ignacio eran una clara señal de que algo no estaba bien. Durante varias horas, Ignacio escuchó fragmentos de conversaciones entre los empleados. La mayoría hablaba del incidente del día anterior, aunque en tono bajo, como si temieran ser escuchados. Fue así como captó una frase que lo dejó pensativo. Uno de los camareros mencionó que el sistema de caja había tenido fallos en otras ocasiones, pero que siempre Marcos se encargaba de solucionarlo sin mayores explicaciones. Ignacio tomó nota mental de este detalle. Si el sistema fallaba con frecuencia y nadie lo cuestionaba, existía la posibilidad de que el supuesto robo no fuera más que la consecuencia de un error técnico que convenientemente se le había atribuido a Javier. Al caer la tarde, Ignacio decidió dar un paso más. Esperó a que la mayoría de los clientes abandonaran la lanchonete y, sin levantar sospechas, se acercó a uno de los empleados más jóvenes, que parecía menos tenso que el resto. Con la habilidad de quien sabe leer a las personas, Ignacio entabló una conversación casual sobre el clima y la rutina del local. Poco a poco, el joven comenzó a soltarse y, sin que Ignacio lo presionara demasiado, mencionó que no era la primera vez que Marcos acusaba a alguien sin pruebas sólidas cuando había problemas con la caja. Siempre es más fácil culpar a alguien de fuera que admitir que el sistema tiene fallos, confesó el muchacho con un tono resignado. Esa confesión confirmó las sospechas de Ignacio. Había una falla en el sistema, y lo peor de todo era que Marcos parecía aprovecharse de ello para encubrirla, culpando a inocentes como Javier. La gravedad de la situación no era solo el error en sí, sino la injusticia deliberada
cometida contra un hombre que ya enfrentaba suficientes dificultades. Ignacio abandonó la lanchonete al anochecer, decidido a no dejar que aquello quedara así. Sabía que no sería sencillo. Desenmascarar a Marcos requeriría pruebas concretas y para obtenerlas necesitaba actuar con inteligencia. Regresó a su apartamento en el barrio de Salamanca y tras cenar ligeramente, pasó la noche revisando información sobre la lanchonete, su administración y antecedentes de quejas o denuncias. Aunque no encontró nada oficial, la ausencia de registros solo confirmaba que Marcos había sabido moverse siempre en la sombra, evitando que las irregularidades llegaran a las instancias superiores de la cadena a la que pertenecía el local. Al día siguiente, Ignacio decidió que su siguiente paso sería hablar directamente con más empleados. Sabía que si uno ya había mostrado cierta incomodidad, probablemente otros también guardaban reservas sobre las prácticas de Marcos. Durante toda la semana, Ignacio acudió cada día al local, mezclándose entre los clientes habituales y, poco a poco, ganándose la confianza de algunos empleados, aprovechaba cada oportunidad para conversar de manera casual, evitando siempre mostrarse inquisitivo o demasiado directo. Pronto, varios empleados comenzaron a hablar sobre las extrañas coincidencias que se repetían siempre que había faltantes en la caja y sobre cómo, curiosamente, siempre terminaban señalando a alguien que no podía defenderse. Ignacio entendió entonces que lo que había presenciado no era un caso aislado, sino un patrón. La lanchonete tenía un sistema defectuoso que generaba errores contables, y Marcos lo utilizaba para culpar a personas vulnerables, como Javier, sin que nadie lo cuestionara. Para Ignacio, aquella era una injusticia intolerable. Sin embargo, no bastaba con saber la verdad. Necesitaba pruebas concretas, documentos, registros o testimonios que respaldaran su acusación. Por eso, decidió cambiar de estrategia. Sabía que no podría obtener todo desde su posición de cliente. Necesitaba entrar más a fondo. Al día siguiente, Ignacio acudió a una empresa de seguridad privada con la que había trabajado anteriormente y contrató discretamente a un experto en sistemas informáticos. Su objetivo era simple: analizar el sistema de caja de la lanchonete y descubrir si realmente existían fallos que pudieran ser rastreados. Durante los días siguientes, Ignacio y su equipo comenzaron a recopilar información de manera meticulosa. El especialista, haciéndose pasar por un cliente frecuente, detectó múltiples inconsistencias en las transacciones registradas por la caja. Los errores coincidían con los días en que, según los empleados, Marcos había acusado a personas inocentes. Era evidente que las irregularidades no eran simples coincidencias. Con cada prueba que obtenía, Ignacio sentía cómo la necesidad de justicia se fortalecía en su interior. No se trataba solo de Javier, sino de todas las personas que, probablemente, habían sido humilladas y expulsadas sin motivo. Había llegado el momento de actuar, pero Ignacio sabía que debía hacerlo de la manera correcta. No bastaba con enfrentar a Marcos. Necesitaba demostrar su culpabilidad de forma irrefutable. La ciudad seguía su rutina habitual, ajena a la tormenta que se gestaba silenciosamente. Ignacio, sin embargo, no descansaría hasta restaurar la dignidad de Javier y demostrar que, incluso en un mundo acostumbrado a ignorar a los más vulnerables, aún existía espacio para la justicia. Cada dato, cada conversación y cada documento recopilado lo acercaban más a la verdad. Estaba decidido a llegar hasta el final, sin importar las consecuencias, y esta vez no solo observaba desde las sombras. Ahora, Ignacio era parte activa de la historia que se estaba escribiendo. Ignacio había reunido pruebas suficientes para comprender que la situación de la lanchonete no era una simple casualidad. Sin embargo, todavía quedaba por entender cómo Marcos mantenía este sistema corrupto sin que nadie lo denunciara formalmente. Determinado a cerrar todas las brechas de su investigación, Ignacio decidió llevar su plan un paso más allá. Sabía que cualquier acción precipitada podría dar tiempo a Marcos para destruir pruebas o manipular a su equipo. Necesitaba ser meticuloso. Aquella misma semana, Ignacio aprovechó la complicidad de uno de los empleados
que ya había ganado su confianza para obtener una reunión privada fuera del local. En una cafetería discreta de Lavapiés, el joven, que se llamaba Sergio, se mostró visiblemente nervioso, pero finalmente, impulsado por la oportunidad de desahogarse, reveló detalles inquietantes. Según Sergio, no era la primera vez que se detectaban faltantes en la caja, pero siempre que eso ocurría, Marcos apuntaba inmediatamente a alguien vulnerable, ya fuera un sin techo, un repartidor despistado o incluso un cliente distraído. Nadie osaba contradecirlo. Sergio explicó que los empleados temían perder su empleo si cuestionaban las decisiones de Marcos, quien manejaba la lanchonete como su feudo personal. Ignacio no se sorprendió al escuchar aquello. Había visto este tipo de dinámicas antes, especialmente en empresas mal gestionadas, donde la cultura del miedo servía para encubrir irregularidades. Lo que sí lo sorprendió fue el siguiente detalle. Sergio mencionó que Marcos, consciente de las fallas constantes en el sistema de caja, había prohibido expresamente a los empleados reportarlas a los dueños de la cadena, argumentando que él se encargaría de solucionarlo internamente. Esta actitud, sumada al silencio obligado del personal, había permitido que la situación se perpetuara durante meses. Decidido a obtener pruebas irrefutables, Ignacio solicitó a su colaborador de seguridad privada que analizara con mayor profundidad los registros digitales de la lanchonete. En apenas unos días, descubrieron inconsistencias en los reportes enviados a la central administrativa y las diferencias con las transacciones reales registradas por el sistema interno. Era evidente que Marcos manipulaba o maquillaba informes antes de enviarlos, protegiéndose así de cualquier auditoría superficial. Mientras tanto, Ignacio continuó su estrategia de observación. Volvió al local en varias ocasiones, siempre sentado en su misma mesa junto a la ventana, observando cada gesto y cada intercambio de palabras entre los empleados. Notó que el ambiente era tenso y que Marcos parecía cada vez más inquieto con su presencia recurrente. No era necesario ser un experto en lenguaje corporal para percibir que el gerente sentía que algo estaba fuera de control. Un día, Ignacio decidió actuar de manera más directa. Esperó hasta que la lanchonete estuviera menos concurrida y se acercó casualmente al mostrador, solicitando hablar con Marcos. Al encontrarse cara a cara, Ignacio mencionó, como quien no da importancia, que había notado ciertas irregularidades durante sus visitas. La expresión de Marcos cambió instantáneamente. El tono relajado que intentó mantener se quebró por un segundo, lo suficiente para que Ignacio confirmara sus sospechas. «Espero que no sea nada grave», dijo Marcos, intentando minimizar la situación. «Ya sabe cómo son estas cosas, a veces pequeños descuidos del personal». Ignacio no respondió de inmediato. Solo lo miró fijamente, dejando que el silencio hiciera su trabajo. Marcos, visiblemente incómodo, se apresuró a ofrecerle una invitación a un café como cortesía de la casa, pero Ignacio rechazó, amablemente. Sabía que no podía mostrar sus cartas aún. En los días siguientes, Ignacio observó que Marcos reforzó su control sobre los empleados. Hubo incluso rumores de que había amenazado con despedir a cualquiera que hablara sobre el sistema de caja o sobre el incidente con Javier. Esta reacción desesperada no hizo más que confirmar que Ignacio estaba tocando las fibras sensibles del problema. Paralelamente, Javier seguía sobreviviendo en las calles sin saber que Ignacio había decidido involucrarse a fondo. La imagen de su rostro empapado seguía presente en la mente del empresario cada noche. No era solo la injusticia de la acusación, sino la dignidad con la que Javier la había soportado, lo que impulsaba a Ignacio a no detenerse. Decidido a terminar de desmontar el encubrimiento, Ignacio ideó un plan más audaz. A través de su red de contactos, logró obtener una cita con uno de los responsables regionales de la cadena propietaria de la lanchonete. Sin mencionar aún los detalles, le propuso realizar una auditoría discreta al local, sugiriendo que ciertas irregularidades podrían estar afectando la reputación del negocio. El ejecutivo, intrigado por la sugerencia proveniente de alguien tan influyente como Ignacio,
aceptó sin dudar. Mientras la auditoría era organizada, Ignacio decidió vigilar aún más de cerca a Marcos. No le bastaba con reunir pruebas documentales, necesitaba también entender cómo se sostenía la estructura de manipulación dentro de la lanchonete. Notó que Marcos, en su intento de mantener el control, aumentó la presión sobre sus empleados, limitando aún más la autonomía de cada uno y restringiendo el acceso a los sistemas administrativos solo a su persona. Fue en ese contexto de vigilancia intensificada que Ignacio, una tarde lluviosa, observó algo revelador. Desde su mesa, junto a la ventana, vio a Marcos manipulando la caja de forma inusual. El gerente, creyéndose a salvo de miradas ajenas, ingresaba manualmente cifras que no coincidían con los movimientos reales que Ignacio había registrado en días anteriores. Esta observación, unida a los reportes técnicos de su especialista, cerraba definitivamente el círculo. Ignacio tenía ahora la certeza de que no solo se trataba de un error del sistema, sino de un fraude encubierto liderado por Marcos. Era la prueba final que necesitaba antes de actuar oficialmente. Sin embargo, sabía que debía hacerlo de manera estratégica para evitar que Marcos destruyera cualquier evidencia o que escapara de las consecuencias. Con toda la información reunida, Ignacio comenzó a preparar lo que sería su siguiente movimiento. Sabía que no bastaba con denunciar, debía desmontar por completo la red de silencio que protegía al gerente y, de paso, restaurar la dignidad de Javier, quien seguía sobreviviendo sin imaginar que alguien había decidido cambiar su destino. Madrid continuaba indiferente a lo que sucedía tras las paredes de aquella lanchonete, pero Ignacio estaba decidido a no ser un espectador más. La verdad estaba de su lado, y ahora más que nunca era cuestión de tiempo para que todo saliera a la luz. Lo que nadie sabía era que Ignacio no se detendría hasta ver la justicia hacerse presente, sin importar cuán profundo tuviera que llegar para lograrlo. Ignacio no era de aquellos que improvisaban decisiones importantes. Su vida siempre había estado guiada por la lógica, la previsión y la estrategia. Sin embargo, tras días de observar, investigar y atar cabos, supo que había llegado el momento de acercarse directamente a Javier. No podía simplemente armar un caso contra Marcos sin antes comprender a fondo a la víctima de todo aquel abuso. Además, dentro de Ignacio, algo más profundo empezaba a movilizarse. No se trataba solo de justicia, sino también de dignidad, de humanidad. Aquel hombre que día tras día soportaba el frío, la indiferencia y el desprecio, merecía más que una reparación simbólica. Merecía ser escuchado. Ignacio lo encontró una tarde sentando en la misma plaza que solía frecuentar, envuelto en su abrigo remendado, con la mirada perdida entre los árboles sin hojas. La ciudad, sumida en la rutina, lo ignoraba, pero Ignacio se acercó sin titubear. Javier alzó la mirada al notar su presencia y frunció el ceño desconfiado. Nadie se le acercaba de esa manera, sin tener un interés oculto o sin pretender darle una limosna. Ignacio, consciente de ello, lo saludó respetuosamente y le pidió permiso para sentarse. Javier asintió sin decir palabra, manteniéndose en guardia. Ignacio fue directo, sin rodeos. Le explicó que había presenciado lo sucedido en la lanchonete y que había estado observando las cosas desde entonces. Sin detallar aún su investigación, le propuso compartir una cena, no como acto de caridad, sino como oportunidad de conocer su historia. Javier dudó por varios segundos, pero algo en la mirada honesta de Ignacio lo convenció. Aceptó, aunque sin poder ocultar la sospecha. Esa noche, Ignacio lo llevó a un pequeño restaurante tradicional madrileño, lejos del bullicio de la plaza. El contraste era evidente. Las paredes decoradas con fotos antiguas, el aroma a guisos caseros y la calidez del ambiente rompían radicalmente con el frío que Javier había soportado durante semanas. Sin embargo, Javier no se dejaba seducir fácilmente. Mantenía una postura rígida, incómoda, como si en cualquier momento fuera a ser expulsado también de allí. Ignacio, entendiendo su incomodidad, no mencionó el incidente ni su plan de inmediato. En lugar de eso, comenzó hablando de cosas triviales,
la ciudad, el clima, las tradiciones de Madrid. Poco a poco, Javier fue relajando su postura y al ver que Ignacio no buscaba juzgarlo ni aprovecharse de él, comenzó a hablar. Primero con frases cortas, luego con fragmentos de su historia. Ignacio escuchaba atentamente, sin interrumpir, dejando que el peso de las palabras de Javier llenara el espacio entre ellos. Javier relató que años atrás había sido contador en una empresa mediana de la ciudad. Tenía una vida estable, un apartamento sencillo pero acogedor y sueños modestos. Sin embargo, todo cambió cuando su socio de confianza lo traicionó, desviando fondos y culpándolo de irregularidades que jamás cometió. Aunque pudo probar su inocencia ante la justicia, el daño estaba hecho. Había perdido su empleo, su reputación y poco a poco todo lo que tenía. Sin familia cercana ni recursos para comenzar de nuevo, terminó en las calles, sobreviviendo como podía. Ignacio, acostumbrado a detectar verdades y mentiras, no halló ni un rastro de exageración o falsedad en su relato. Al contrario, cada palabra cargaba la honestidad de quien no tenía nada que ganar al contarla. Fue entonces cuando Javier confesó que había sido Marcos, justamente, quien había llevado las finanzas de la empresa en sus últimos años y que, tras la traición, desapareció sin dejar rastro. Ignacio contuvo la sorpresa. Esa pieza del rompecabezas lo golpeó con fuerza. El mismo Marcos, que hoy manipulaba el sistema de caja de la lanchonete, había sido responsable años atrás de arruinar la vida de Javier. La cena continuó entre silencios y palabras que cada vez fluían con mayor naturalidad. Javier, sin darse cuenta, comenzó a hablar con más libertad, compartiendo detalles de su vida en la calle, de las pequeñas alegrías que encontraba entre la adversidad y de las veces que pensó en rendirse. Pero algo dentro de él, por mínimo que fuera, lo mantenía aferrado a la esperanza. Ignacio escuchaba con atención y respeto, sin interrumpir. Por dentro, su indignación crecía al entender la magnitud de la injusticia sufrida por Javier. No solo había sido víctima de una acusación infundada recientemente, sino que su desgracia llevaba años gestándose, con Marcos como pieza clave de su caída. Al terminar la cena, Javier agradeció de forma sincera, aunque sin dejar de mostrar su natural desconfianza. Ignacio, por su parte, sabía que no podía revelarle aún todo lo que había descubierto. Era necesario esperar el momento adecuado. No obstante, esa noche confirmó que no se trataba simplemente de una reparación moral. La historia de Javier merecía justicia real, de la que deja huella y no se borra con simples disculpas. Antes de despedirse, Ignacio le pidió que confiara en él. Le prometió que, muy pronto, las cosas cambiarían. Javier, acostumbrado a no esperar nada de nadie, no supo si creerle, pero aceptó el gesto con una tímida inclinación de cabeza. Ignacio, al marcharse, llevaba consigo no solo la determinación de hacer justicia, sino también la certeza de que estaba en deuda con aquel hombre que, a pesar de la dureza de la vida, seguía conservando su humanidad intacta. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Ignacio repasaba cada palabra, cada gesto y cada detalle de la historia de Javier. Sabía que el siguiente paso no podía fallar, no solo porque buscaba enfrentar a Marcos, sino porque en lo más profundo sentía que era su propia humanidad la que estaba en juego, y no pensaba defraudarla. Los días siguientes a la cena entre Ignacio y Javier fueron de una intensidad inesperada para Ignacio. Si bien ya estaba decidido a llegar al fondo del asunto, aquella revelación que había surgido de manera casi casual durante la conversación lo dejó perplejo y con una determinación renovada. La figura de Marcos no era solo la de un gerente autoritario y corrupto, era también el arquitecto de la ruina de Javier, el responsable directo de que un hombre honesto terminara sobreviviendo en las calles, condenado al olvido y al desprecio, de una ciudad que, como muchas otras, prefería ignorar a quienes caían. Ignacio, experto en reconstruir situaciones complejas para encontrar verdades ocultas, se sumergió de lleno en investigar el pasado financiero de la antigua empresa donde Javier había trabajado. Movilizó contactos, accedió a registros contables
informes antiguos y, sobre todo, a documentos que parecían haber quedado sepultados en las sombras de la burocracia. Lo que encontró fue mucho más grave de lo que imaginaba. Años atrás, cuando Javier aún era el contador principal de la empresa, Marcos se había infiltrado en el área financiera aprovechando una vacante temporal. En apariencia, había sido contratado como auxiliar, pero en realidad su entrada había sido cuidadosamente planificada. Los registros evidenciaban que Marcos, valiéndose de su acceso limitado, había creado un mecanismo de desvío de fondos a través de cuentas fantasmas que, en su momento, fueron atribuidas a Javier. Sin pruebas claras de su inocencia y con Marcos desapareciendo misteriosamente tras el escándalo, Javier había sido señalado como único culpable. La justicia formal nunca pudo condenarlo, pero su reputación y su carrera quedaron destruidas. Nadie quiso contratarlo después de eso. Nadie quiso escuchar su versión, y Marcos, sin dejar rastros, había desaparecido de Madrid, solo para reaparecer años después como gerente de una simple lanchonete, creyendo que su pasado jamás lo alcanzaría. El descubrimiento dejó a Ignacio atónito. No era un error, no era una casualidad, era una traición planificada y ejecutada con frialdad. Ignacio entendió entonces que la ruina de Javier no había sido producto de la mala suerte, sino de la malicia y la ambición desmedida de Marcos. El mismo hombre que había arruinado su vida profesional y personal, ahora era el que años después lo acusaba públicamente de robar unas monedas, repitiendo el ciclo de humillación ante una audiencia que, una vez más, prefirió mirar hacia otro lado. Ignacio sabía que debía actuar, pero antes necesitaba confirmar cada pieza del rompecabezas. Buscó a antiguos compañeros de Javier, empleados que, aunque dispersos por diferentes sectores, aún recordaban los hechos de aquel entonces. Entrevistó a excolegas que narraron cómo Javier siempre había sido considerado un hombre íntegro, pero que, tras el escándalo, nadie se atrevió a contradecir la versión oficial, temiendo ser arrastrados al mismo destino. Las coincidencias eran demasiadas. Ignacio descubrió que Marcos había utilizado una técnica similar en otros entornos antes de desaparecer cada vez que las sospechas comenzaban a rondarlo. No era casual que hubiera terminado al frente de una lanchonete modesta, donde los controles eran laxos y la auditoría superficial. Allí podía repetir su esquema sin llamar demasiado la atención, descargando las consecuencias sobre personas que, como Javier, no podían defenderse. Ignacio comprendió que este no era solo un caso de injusticia puntual, sino la repetición de un patrón perverso que debía ser expuesto sin demoras. Decidido a no dejar cabos sueltos, Ignacio convocó a su equipo de investigadores privados para trazar todos los movimientos de Marcos durante los últimos años. Con la habilidad que solo los profesionales más experimentados poseen, lograron reconstruir parte de sus actividades tras la desaparición del caso de Javier. Cambios de ciudad, empleos fugaces y en todos ellos un patrón repetido, faltantes de caja, acusaciones sin pruebas, despidos de personas vulnerables y finalmente la huida. Ignacio observaba todo este material reunido en su despacho sin poder disimular la indignación. Era consciente de que lo que estaba a punto de hacer no solo era un acto de justicia, sino una necesidad moral. Pero antes de avanzar, decidió que Javier debía conocer toda la verdad. No podía construir un plan sin que la víctima principal supiera lo que realmente había sucedido. Una tarde, Ignacio buscó a Javier en la plaza y al encontrarlo, lo invitó nuevamente a cenar, esta vez en un pequeño comedor social donde solían reunirse personas en situación similar. Javier, aunque sorprendido, aceptó. Durante la cena, Ignacio le relató paso a paso todo lo que había descubierto. Le mostró documentos, registros, testimonios y las pruebas irrefutables que conectaban a Marcos con la traición de su pasado y con la reciente acusación. Javier escuchaba en silencio, sin interrumpir, pero su rostro fue cambiando lentamente de la incredulidad a la profunda tristeza y finalmente a la indignación contenida. Cada palabra de Ignacio era una herida abierta, pero también una oportunidad de redención. No podía creer que el responsable de su caída
hubiese estado siempre tan cerca, manejando su destino desde las sombras, repitiendo la misma maniobra sin temor alguno. «No sé qué decir», murmuró Javier con la voz quebrada. «Pensé que había sido solo la vida, que yo había sido débil, pero esto...» Ignacio le tomó la palabra con serenidad, asegurándole que no estaba solo, que la verdad estaba de su lado y que esta vez no permitiría que el abuso quedara impune. Javier, aunque visiblemente afectado, asintió. No era solo una cuestión de justicia personal, sino de dignidad. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien estaba dispuesto a luchar junto a él. Esa noche, al regresar a su improvisado refugio en la plaza, Javier no sintió solo el frío de la noche. Sintió también que, tras años de abandono, alguien lo había mirado a los ojos y había creído en su palabra. Y eso, aunque no solucionaba aún su situación, era el primer paso para recuperar aquello que más temía haber perdido: su propia humanidad. Ignacio, por su parte, supo que no había vuelta atrás. Había cruzado un umbral invisible. Ahora era cuestión de tiempo para que la verdad viera la luz y para que, finalmente, Javier pudiera enfrentarse a su verdugo. Esta vez no estaría solo. Esta vez no sería expulsado bajo la lluvia sin voz ni defensa. Esta vez, la ciudad, testigo indiferente de tantas injusticias, tendría que mirar de frente lo que durante años se había negado a ver. Y Ignacio sería quien lo haría posible. Ignacio sabía que había llegado al punto de no retorno. Con toda la información reunida y la historia de Javier completamente reconstruida, no quedaba más que diseñar una estrategia impecable. No se trataba simplemente de enfrentar a Marcos y denunciarlo. Ignacio conocía demasiado bien cómo funcionaba el mundo y sabía que sin un plan detallado, los poderosos siempre encuentran la manera de escabullirse. Si quería hacer justicia de verdad, debía ser minucioso, estratégico y, sobre todo, contundente. Durante las noches siguientes, Ignacio se encerró en su despacho, rodeado de carpetas, documentos y grabaciones obtenidas por su equipo de investigadores. Trazó cada movimiento de Marcos, cada manipulación en la caja de la lanchonete, cada acusación sin pruebas, cada rastro que lo conectaba no solo con la ruina de Javier, sino con otras víctimas que en diferentes contextos habían sufrido por sus acciones. Ignacio no podía dejar cabos sueltos. Sabía que Marcos era astuto y que su capacidad para adaptarse y desaparecer cuando las cosas se complicaban era una de sus principales armas. Esta vez, sin embargo, no tendría esa oportunidad. El plan de Ignacio tenía 3 frentes claros. Primero, debía garantizar que la cadena de lanchonetes a la que pertenecía el local de Marcos tuviese pleno conocimiento de las irregularidades internas. Para eso, Ignacio preparó un dossier detallado, respaldado por informes periciales, capturas del sistema alterado, testimonios de empleados y un análisis financiero completo que demostraba cómo las supuestas pérdidas no eran más que una estrategia para encubrir los desvíos y manipulaciones orquestadas por el gerente. Segundo, Ignacio quería que la verdad fuera pública. No confiaba plenamente en que la empresa, al recibir la información, actuara sin intentar minimizar el escándalo. Por ello, contactó con un periodista de investigación de un reconocido periódico de Madrid. Sin revelar aún todos los detalles, le proporcionó las primeras pistas, suficientes para despertar su interés. El periodista, consciente de la seriedad de Ignacio y de la gravedad potencial del caso, aceptó colaborar bajo estricta confidencialidad. Ignacio le prometió que en pocos días tendría acceso a las pruebas completas y a testimonios irrefutables. El tercer frente, y el más delicado, era Javier. Ignacio sabía que no podía simplemente exponer la verdad sin antes preparar a quien había sido la víctima principal. Javier necesitaba estar listo, no solo para enfrentar emocionalmente todo lo que saldría a la luz, sino también para decidir si deseaba ser parte activa de la revelación o mantenerse al margen. Aunque Ignacio ya había ganado su confianza, era consciente de que la última palabra debía ser de Javier. Al amanecer, Ignacio volvió a la plaza y encontró a Javier repasando su cuaderno
bajo el abrigo de una vieja manta. Esta vez no fue necesario que Ignacio explicara mucho. Javier, con una mezcla de ansiedad y serenidad, aceptó participar del plan. Aunque temía revivir su peor pesadilla, comprendía que era la única forma de cerrar definitivamente aquel ciclo de dolor e injusticia. Con el consentimiento de Javier, Ignacio organizó un encuentro clave con dos excompañeros de trabajo que habían sido testigos indirectos de las maniobras de Marcos en la antigua empresa. Ambos, tras dudar al principio, aceptaron colaborar al entender la gravedad de lo ocurrido. Sus testimonios serían fundamentales para completar la narrativa y aportar credibilidad al caso, más aún cuando Ignacio les mostró las pruebas que había recolectado. Lo que para ellos había sido solo una sospecha sin fundamento durante años, se transformó en certeza al ver los documentos que Ignacio les presentó. Ignacio, a pesar de su carácter metódico y reservado, no pudo evitar sentir una profunda indignación al escuchar de boca de aquellos excolegas que, en su momento, nadie había denunciado por temor a represalias o a perder su empleo. El miedo había sido el verdadero cómplice de Marcos todo aquel tiempo. Ahora, sin embargo, ya no había lugar para el silencio. En paralelo, Ignacio mantuvo contacto con el periodista quien, tras recibir más fragmentos del informe, comenzó a preparar el reportaje que destaparía no solo la corrupción de Marcos, sino también la historia de Javier, humanizándola y mostrando la crudeza de la realidad que enfrentan muchas personas en su situación. Ignacio pidió expresamente que se tratara el tema con respeto y que la dignidad de Javier estuviera por encima del sensacionalismo. El periodista, comprometido, aceptó sin dudar. Con cada pieza en su lugar, Ignacio orquestó la fase final del plan. Solicitó a la Dirección General de la cadena de lanchonetes una reunión urgente, presentando oficialmente su informe y dejando claro que, de no actuar con celeridad, la historia sería publicada en cuestión de días. La empresa, ante la contundencia de las pruebas y temiendo un escándalo mediático, accedió a realizar una auditoría interna inmediata, aunque aún intentaba dilatar el proceso. Ignacio, anticipándose, preparó una jugada adicional. Decidió que la confrontación final con Marcos no ocurriría en privado, sino frente a empleados y clientes. Sabía que la exposición pública sería el golpe definitivo para desmontar la red de manipulación y además reivindicar a Javier ante los mismos ojos que lo habían despreciado días atrás. Durante una semana entera, Ignacio perfeccionó cada detalle, revisó documentos, afinó estrategias legales y coordinó con el periodista y su equipo de seguridad para garantizar que, al momento de la confrontación, nada pudiera salirse de control. Javier, aunque nervioso, aceptó participar activamente, entendiendo que no se trataba solo de limpiar su nombre, sino de devolver la dignidad a su historia. La fecha quedó fijada. Ignacio sabía que estaba a punto de provocar un terremoto en aquella pequeña lanchonete de barrio, pero también sabía que era el único camino posible para hacer justicia. No había marcha atrás. Esta vez, la verdad no sería callada, y Marcos tendría que enfrentar las consecuencias de cada acto cometido. Ignacio miraba desde la ventana de su despacho las calles mojadas de Madrid mientras repasaba una vez más cada aspecto del plan. En su interior, lejos de la habitual frialdad empresarial, sentía que lo que estaba haciendo era lo correcto, y estaba dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para que, finalmente, Javier pudiera mirar de frente al mundo sin que la sombra de la injusticia lo aplastara. Porque esta vez no estaría solo. Esta vez, Ignacio estaría a su lado. Y nada, ni siquiera el miedo que tantas veces silenció a otros, podría detenerlos. El día acordado amaneció gris y silencioso. Madrid parecía suspendida bajo una capa de nubes bajas que anunciaban una nueva jornada de lluvia. Sin embargo, para Ignacio y Javier, esa mañana estaba cargada de una tensión que hacía que el aire mismo pareciera más denso. No era solo un enfrentamiento con Marcos, era la oportunidad de restaurar una vida entera, de devolver a un hombre su dignidad y de señalar a todos aquellos que habían preferido callar o mirar hacia otro lado. Ignacio llegó temprano a la lanchonete,
acompañado de 2 abogados de su confianza y de su equipo de seguridad privada, que se mantuvo discretamente repartido entre las mesas y la entrada. Javier, por su parte, llegó minutos después, caminando con paso firme, aunque visiblemente nervioso. Llevaba puesta la mejor ropa que había podido reunir, digna pero sencilla, lejos de la imagen de abandono que acostumbraba. Su rostro no reflejaba miedo, sino determinación. Sabía que esa era su única oportunidad para cerrar el capítulo más doloroso de su vida. Los clientes habituales comenzaban a ocupar sus mesas, sin saber que estaban a punto de ser testigos de algo inusual. Algunos empleados intercambiaban miradas inquietas al ver a Ignacio de nuevo, acompañado esta vez de figuras que evidentemente no eran simples clientes. Marcos, al notar la escena, intentó mantener la compostura, pero su rostro no logró ocultar la incomodidad. Caminó hacia Ignacio con su habitual sonrisa forzada, pero esta vez no fue recibido con la cortesía de siempre. «Buenos días, señor Ignacio», saludó intentando sonar seguro. «¿Desea su mesa habitual?» Ignacio, sin devolver la sonrisa, pidió que reuniera al personal en el salón principal, alegando que tenía algo importante que comunicar. Aunque a regañadientes, Marcos accedió, incapaz de negarse abiertamente a un hombre de su posición. En pocos minutos, empleados y clientes observaban en silencio cómo Ignacio tomaba la palabra, mientras Javier se mantenía a su lado, sin apartarse ni un segundo. Ignacio comenzó explicando, con voz serena pero firme, que había sido testigo directo de un hecho que lo había perturbado profundamente: la acusación injusta contra Javier. Detalló sin rodeos las investigaciones realizadas en los últimos días, presentando pruebas que incluían registros manipulados, testimonios de empleados y documentos financieros que demostraban las irregularidades cometidas por Marcos no solo en la lanchonete, sino también en su antigua empresa. A medida que Ignacio desplegaba cada evidencia sobre la mesa y las proyectaba en una pequeña pantalla portátil traída por sus asistentes, el ambiente se fue transformando. Los empleados comenzaron a intercambiar miradas de asombro y desconcierto, algunos de ellos visiblemente aliviados al ver que, finalmente, alguien se atrevía a exponer lo que ellos temían denunciar. Los clientes, por su parte, observaban atentos, sorprendidos de que aquel mendigo al que días atrás habían visto expulsado bajo la lluvia era ahora el centro de una revelación que desnudaba la corrupción interna del lugar. Marcos intentó defenderse, balbuceó excusas, acusó a Ignacio de manipular la información y trató de culpar a fallos del sistema, pero Ignacio fue implacable. Cada alegación fue refutada con pruebas contundentes. Cada argumento vacío fue desmontado con la frialdad de quien sabe exactamente lo que está haciendo. Javier permanecía en silencio, pero su presencia firme junto a Ignacio era la imagen misma de la dignidad recuperada. Finalmente, Ignacio presentó la prueba definitiva: los registros bancarios que demostraban cómo, años atrás, Marcos había desviado fondos de la empresa donde Javier trabajaba, sellando así su ruina. El silencio que llenó la lanchonete fue total. Nadie se atrevió a moverse ni a romper la tensión. Los empleados, ahora con lágrimas en los ojos, algunos de ellos, comprendieron que por años habían sido cómplices involuntarios de un sistema de abusos y mentiras. La dirección de la cadena de lanchonetes, representada por un ejecutivo que había llegado discretamente al lugar minutos antes, tomó la palabra. Agradeció a Ignacio por su compromiso y anunció que, de inmediato, Marcos quedaba suspendido de sus funciones y que enfrentarían una auditoría completa para esclarecer todas las responsabilidades. Además, aseguró que Javier recibiría una disculpa formal y que su caso sería revisado para determinar las medidas de reparación necesarias. Marcos, incapaz de sostener su fachada, intentó abandonar el lugar, pero fue retenido por miembros del equipo de seguridad hasta que las autoridades, previamente avisadas por Ignacio, llegaron para iniciar las diligencias correspondientes. Su rostro desencajado y descompuesto era el reflejo de quien había vivido por años creyéndose intocable y ahora se enfrentaba, de golpe, a las consecuencias de sus actos. Mientras tanto,
Javier, que había permanecido en silencio, rompió su mutismo solo para agradecer, con voz quebrada pero firme, a Ignacio. No lo hizo solo por haberlo defendido, sino por haberle devuelto la voz, por haberle demostrado que incluso después de tanto sufrimiento era posible reclamar justicia y dignidad. El ambiente en la lanchonete era de asombro total. Los clientes, algunos de ellos testigos de la humillación inicial, no sabían cómo reaccionar. Otros, sin embargo, se acercaron tímidamente a Javier al final de la intervención, pidiendo disculpas o simplemente reconociendo su valor. Ignacio observaba la escena sin protagonismo, sabiendo que el verdadero triunfo era de Javier. Esa tarde, las calles de Madrid parecían las mismas de siempre, pero para Javier y para quienes habían sido testigos, algo había cambiado profundamente. Ignacio, satisfecho pero aún contenido, sabía que quedaban más pasos por dar. La justicia apenas había comenzado. Sin embargo, lo esencial ya había sido logrado. La verdad estaba sobre la mesa, y Javier, por fin, estaba de pie. Frente a todos, sin miedo, sin vergüenza, y con la dignidad intacta. La noticia del escándalo no tardó en expandirse por todo Madrid. Lo que había comenzado como una intervención puntual de Ignacio en la lanchonete se convirtió rápidamente en uno de los temas más comentados en la ciudad. Al día siguiente, el periódico que colaboraba con Ignacio publicó un reportaje a doble página que detallaba no solo la corrupción sistemática de Marcos, sino también la historia de Javier, presentada con la sensibilidad y el respeto que Ignacio había solicitado. La publicación no solo expuso los hechos con rigor, sino que humanizó a Javier, mostrando su verdadera historia, su dignidad y la injusticia que había enfrentado por años. Las redes sociales replicaron la noticia de inmediato. La imagen de Milmonesint, Javier, aquella misma que había pasado desapercibida por tantos años en la plaza de Malasaña, se convirtió en símbolo de la lucha contra la indiferencia y la injusticia. Miles de madrileños, al conocer la verdad, expresaron su indignación y su apoyo, no solo a través de comentarios, sino acudiendo personalmente a la plaza donde Javier solía estar. En cuestión de horas, un espacio que antes era ignorado se llenó de personas que, por primera vez, se detenían a mirar, a escuchar y a reconocer. En la lanchonete, el impacto fue devastador para aquellos que durante tanto tiempo habían normalizado la conducta de Marcos. Los empleados, lejos de sentirse expuestos, experimentaron una liberación. Muchos de ellos confesaron haber vivido bajo la presión de un ambiente laboral tóxico, donde las decisiones de Marcos no podían ser cuestionadas. Otros se acercaron a Ignacio para agradecerle, admitiendo que no habían tenido el valor de enfrentar la situación por miedo a perder sus trabajos. Ahora, sin embargo, sentían que el silencio ya no era la única opción. La dirección de la cadena de lanchonetes no tardó en emitir un comunicado oficial donde reconocía las irregularidades y anunciaba públicamente la desvinculación definitiva de Marcos, además de comprometerse a revisar de inmediato todas las sucursales en busca de situaciones similares. Ignacio, satisfecho, sabía que había conseguido algo más que una victoria personal. Había encendido una alarma que forzaría a la empresa a revisar su estructura entera. Javier, aunque sorprendido por la repercusión, no permitió que la atención mediática lo desbordara. Su prioridad no era convertirse en héroe público, sino simplemente recuperar su dignidad. Con la ayuda de Ignacio, evitó exponerse innecesariamente a los medios, limitándose a aceptar las muestras de apoyo sinceras de aquellos que se acercaban a escucharlo y a ofrecerle palabras de aliento. Lejos de cualquier resentimiento, Javier mantenía una actitud serena, demostrando que incluso en medio de la tempestad podía mantenerse firme. No obstante, lo que realmente conmovió a todos ocurrió días después, cuando Ignacio organizó un pequeño encuentro en la misma lanchonete, esta vez a puertas abiertas, con la asistencia de empleados, vecinos y algunos de los clientes habituales. El evento no fue anunciado como un acto de reparación, sino como una reunión comunitaria para reflexionar sobre lo sucedido y sobre todo para escuchar a Javier,
Cuando Javier tomó la palabra, la sala entera quedó en silencio. Sin necesidad de dramatismos, relató su historia desde el principio, sin omitir las humillaciones sufridas, pero tampoco ocultando sus propios temores y errores. Su tono era pausado, pero cada palabra calaba hondo en quienes lo escuchaban. No se trataba solo de un relato de injusticia, sino de la historia de un hombre que, pese a todo, había decidido no rendirse. Contó cómo, día tras día, había sobrevivido al frío, al hambre y, sobre todo, a la indiferencia. «No estoy aquí para pedirles lástima», dijo en un momento que quedó grabado en la memoria de todos. «Solo quiero que me escuchen, que me miren como lo que soy, un hombre. No más, pero tampoco menos». El aplauso que siguió a sus palabras no fue un gesto vacío, fue sincero, emotivo, y por primera vez en mucho tiempo, Javier sintió que lo que decía era escuchado sin prejuicios. Ignacio observaba la escena sin intervenir. No era necesario. Javier había recuperado su voz, y eso era más valioso que cualquier reconocimiento público. Los empleados de la lanchonete, muchos de ellos visiblemente emocionados, se acercaron después a Javier, no solo para pedirle disculpas, sino para ofrecerle ayuda. Algunos propusieron incluso crear un pequeño fondo entre ellos para colaborar con su reintegración, gesto que Javier agradeció profundamente. Ignacio, mientras tanto, continuó apoyando discretamente, sin buscar protagonismo, sabiendo que lo importante no era su imagen, sino el efecto real que aquella acción estaba generando en las personas. La repercusión llegó incluso a otros establecimientos de la cadena, donde comenzaron a surgir denuncias similares y empleados que, inspirados por la valentía de Javier, decidieron romper el silencio. Ignacio, aunque no lo había planeado, se encontró en medio de un movimiento que trascendía la historia puntual de la lanchonete. Lo que empezó como la defensa de un hombre terminó por exponer una cultura de abusos silenciados en más de una sucursal. Javier, lejos de deslumbrarse por la notoriedad, siguió siendo el mismo hombre sencillo que prefería la discreción y las conversaciones sinceras. Sin embargo, su mirada ya no era la del hombre derrotado que Ignacio había encontrado bajo la lluvia. Ahora sus pasos eran firmes y su voz no temblaba. Había recuperado lo que el sistema y las circunstancias le habían arrebatado por años. Ignacio, al ver esto, comprendió que había hecho lo correcto. No se trataba solo de justicia legal o empresarial, sino de algo mucho más profundo. Había devuelto a Javier algo que ni el dinero ni los titulares de prensa podían otorgar: la posibilidad de mirar al mundo, y asimismo sin bajar la cabeza. Y mientras la ciudad seguía su curso, como si nada hubiera cambiado, Ignacio sabía que, para Javier y para todos quienes presenciaron su historia, nada volvería a ser igual. Porque la verdad, cuando finalmente se impone, no solo castiga al culpable, sino que libera al inocente. Y eso, para Ignacio, era el verdadero triunfo. Los días posteriores a la conmoción en la lanchonete marcaron un giro inesperado en la vida de Javier. No era solo que la verdad había salido a la luz, sino que las circunstancias que se desencadenaron a partir de entonces lo colocaron ante posibilidades que ni en sus mejores sueños habría imaginado. Ignacio, tras semanas de investigación, confrontación y apoyo silencioso, había comprendido que su compromiso no podía limitarse a desmontar las mentiras de Marcos. Sentía, desde lo más profundo, que debía ofrecer algo más, algo que verdaderamente pudiera cambiar la vida de Javier. A pesar de su reserva habitual, Ignacio decidió invitar nuevamente a Javier a cenar, esta vez en su propio apartamento, un espacio sobrio, lleno de libros y sin ostentaciones, pero con una calidez inesperada que contrastaba con la imagen fría que muchos solían tener de él. Javier, aunque al principio dudó, terminó aceptando. Sabía que Ignacio no era un hombre que hiciera las cosas sin motivo, y algo le decía que aquella noche no sería una reunión más. Durante la cena, Ignacio se mostró más relajado que de costumbre. Conversaron largo rato sobre la vida, sobre la ciudad que ambos habitaban desde realidades opuestas, y sobre la sensación de que, a pesar de todo, Madrid podía sorprenderlos con pequeños gestos de humanidad.
Ignacio, sin embargo, no demoró demasiado en ir al punto. Con la misma serenidad con la que dirigía sus empresas, le propuso a Javier algo que lo dejó sin palabras. «Javier», comenzó Ignacio, «he pensado mucho en todo esto. No solo en lo que sufriste, sino en lo que demostraste. Integridad, dignidad y, sobre todo, la capacidad de resistir incluso cuando todo parece derrumbarse. Esas son cualidades que valen más que cualquier diploma o recomendación. Por eso, quiero ofrecerte un puesto en mi empresa. No por caridad, no lo necesitas, sino porque estoy convencido de que serías una gran incorporación. Me gustaría que trabajes conmigo». Javier quedó inmóvil, incapaz de procesar de inmediato lo que acababa de escuchar. Su vida había oscilado entre la estabilidad y la ruina sin aviso previo, pero nunca imaginó que alguien le ofrecería, y mucho menos de forma tan directa y respetuosa, la oportunidad de volver a formar parte del mundo que había perdido. Intentó responder, pero las palabras no salieron. Ignacio no lo apuró. Sabía que era una decisión que debía meditarse, pero agregó con suavidad que la oferta no era solo laboral, sino una invitación a recuperar la normalidad que le había sido arrebatada. Javier, después de unos segundos, logró articular su respuesta. No era un simple sí motivado por la emoción, sino una aceptación consciente y agradecida. Sabía que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba aceptando una limosna disfrazada, sino una oportunidad legítima de rehacer su vida. Ignacio, al escuchar su respuesta, asintió sin mostrar júbilo desmedido, sino con la serenidad de quien sabía que aquel era el camino correcto. En los días siguientes, Ignacio organizó todo lo necesario para la incorporación de Javier. No lo hizo con pomposidad ni con anuncios públicos, sino de manera discreta, como solía manejar sus asuntos importantes. Javier fue integrado a un equipo que, tras conocer su historia, lo recibió con respeto y sin condescendencia. Ignacio dejó claro que en su empresa lo que importaba era la capacidad y la integridad, y Javier demostró desde el primer día que ambas virtudes le sobraban. Su primer proyecto no fue sencillo. Ignacio, lejos de asignarle tareas menores, le confió la supervisión de un área contable en una pequeña filial que necesitaba reestructuración. No se trataba solo de un acto simbólico, sino de un verdadero desafío que pondría a prueba sus habilidades. Javier, aunque inseguro al principio, encontró en aquel reto la motivación que creía perdida. No solo recordaba cada procedimiento, cada fórmula y cada herramienta que durante años utilizó como contador, sino que su experiencia personal le permitía abordar los problemas con una sensibilidad y una determinación que sorprendieron incluso a Ignacio. La vida de Javier comenzó a transformarse de manera tangible. Pudo alquilar una habitación modesta, pero limpia y cálida, dejando atrás las noches frías de la plaza. Recuperó hábitos que había abandonado: la lectura constante, la escritura de reflexiones en su viejo cuaderno y, sobre todo, la capacidad de planear un futuro, algo que hasta entonces parecía una fantasía distante. No obstante, lo que más conmovió a Ignacio no fueron los logros materiales, sino la actitud de Javier. Lejos de encerrarse en su nueva rutina, Javier comenzó a utilizar su tiempo libre para visitar voluntariamente el comedor social del barrio y la propia plaza donde había pasado tantas noches, ayudando a quienes seguían enfrentando la dureza de la calle. No lo hacía desde la lástima, sino desde la empatía y la convicción de que, si él había logrado salir de aquel abismo, otros también podían hacerlo. Ignacio, observando todo esto, comprendió que su gesto había trascendido cualquier cálculo que pudiese haber hecho. No había sido simplemente justicia, era en realidad una reconstrucción silenciosa y poderosa de una vida, no solo ante la sociedad, sino ante el propio Javier. En cada acción, en cada pequeña elección, Javier demostraba que, a pesar de todo, su esencia seguía intacta. No había perdido su capacidad de ser solidario, de mirar a los otros sin rencor y de ofrecer una mano sincera. Madrid seguía su ritmo imparable, indiferente a las historias que sus calles albergaban. Pero para Ignacio, para Javier y para quienes habían sido tocados por esta cadena de acontecimientos,
algo fundamental había cambiado. No solo se había restaurado la verdad, sino que se había plantado una semilla, invisible quizá para la mayoría, pero profunda y viva, que prometía seguir transformando, en silencio, la vida de quienes aún resistían bajo la sombra de la indiferencia. Y lo mejor era que esta vez nadie podría arrancarla. Con el paso de las semanas, la presencia de Javier comenzó a ser cada vez más visible, no solo en la empresa de Ignacio, donde ya era valorado por su trabajo meticuloso y su carácter íntegro, sino también en las calles de Madrid, donde su historia había calado profundamente en la comunidad. Sin buscarlo, sin pretenderlo, Javier se había convertido en algo más que el hombre que sobrevivió a una injusticia. Su imagen se transformó en un símbolo viviente de superación, de resistencia silenciosa y de la posibilidad de redención, incluso cuando todo parece perdido. Javier nunca quiso ocupar ese lugar. Seguía siendo el mismo hombre discreto que prefería el silencio antes que los aplausos, pero comprendía que su historia había encendido una luz en la vida de muchos que, como él, enfrentaban la dureza de las calles y el peso de la indiferencia. Sin habérselo propuesto, Javier empezó a recibir cartas, visitas y mensajes de personas que se identificaban con su lucha. Algunos eran vecinos que nunca le habían dirigido una palabra y ahora pedían disculpas por su indiferencia pasada. Otros eran jóvenes que encontraban en su relato la motivación para no rendirse. Javier, lejos de rechazar estas muestras de afecto, las recibió con humildad. Sin embargo, en lugar de quedarse en la anécdota o en la exposición pública, decidió canalizar esta energía en acciones concretas. Junto con Ignacio y algunos empleados de la empresa que se ofrecieron voluntariamente, fundaron una pequeña organización dedicada a ofrecer asistencia y oportunidades laborales a personas en situación de calle. No se trataba de un acto de caridad pasajero, sino de un proyecto pensado para transformar realidades uno a uno, con paciencia y respeto. El proyecto, llamado Nueva Oportunidad, comenzó de manera modesta, ocupando un pequeño local cercano a la misma plaza donde Javier había pasado tantas noches. No era una gran sede, ni contaba con grandes recursos, pero sí con lo esencial: personas dispuestas a escuchar y ayudar sin prejuicios. Javier, con su experiencia, se encargó personalmente de diseñar los primeros talleres de contabilidad básica, administración y gestión de recursos, enseñando no solo desde el conocimiento técnico, sino desde la empatía que solo alguien que ha vivido en carne propia la exclusión podía ofrecer. Los resultados no tardaron en aparecer. Poco a poco, algunas personas que antes vagaban sin rumbo por las calles encontraron en ese espacio un lugar seguro donde formarse, alimentarse y, sobre todo, recuperar la esperanza. Ignacio, aunque seguía cumpliendo su rol como empresario, participaba activamente en el proyecto, acompañando sin protagonismos, dejando que Javier fuese la verdadera referencia para aquellos que llegaban buscando un cambio. La plaza de Malasaña, testigo silenciosa de tantas historias de abandono, se convirtió en un espacio distinto. Ya no era solo un lugar de tránsito apresurado o de descanso para turistas, sino un punto de encuentro donde vecinos, voluntarios y antiguos conocidos de Javier se reunían para colaborar. Lo que había comenzado como una historia de injusticia se transformó en un movimiento comunitario que, sin pretenderlo, revivió el espíritu solidario de un barrio que parecía haber olvidado el valor de mirar al otro sin prejuicios. El periodista que había acompañado discretamente toda la evolución de la historia decidió meses después publicar un segundo reportaje. Esta vez no era una denuncia ni un escándalo empresarial. Era un relato sobre la capacidad de un hombre para transformar la adversidad en una oportunidad no solo para sí mismo, sino para otros. El artículo se tituló El contador de la plaza y narraba cómo Javier, sin grandes discursos ni gestos heroicos, había logrado construir un espacio de dignidad y esperanza donde antes solo había resignación. El impacto fue inmediato. Organizaciones, instituciones y ciudadanos de toda la ciudad comenzaron a colaborar con Nueva Oportunidad, donando materiales, ofreciendo talleres y participando activamente.
Lo que Javier y Ignacio habían sembrado, desde la verdad y la acción concreta, creció hasta superar cualquier expectativa. Madrid, acostumbrada a mirar de reojo a sus propias sombras, comenzó a reconocerse en la historia de Javier, entendiendo que la verdadera transformación no reside en las grandes promesas, sino en los pequeños gestos que cambian realidades. Ignacio, al observar el crecimiento del proyecto, comprendió que había conseguido algo que ni siquiera él había previsto. No solo había logrado justicia para Javier, sino que había despertado una conciencia colectiva que trascendía el caso particular. Por su parte, Javier, aunque agradecido, seguía siendo el mismo hombre sencillo que cada noche, antes de cerrar el centro, se quedaba unos minutos en la plaza, observando las luces de la ciudad y recordando en silencio todo lo vivido. La vida de Javier había cambiado para siempre, pero no por la compasión de terceros ni por la casualidad. Había cambiado porque, incluso en los peores momentos, se negó a renunciar a su humanidad. Ahora, desde aquel pequeño local y junto a personas que también soñaban con reescribir sus propias historias, Javier encontró una forma de devolver al mundo lo que tanto le había sido negado: la oportunidad de ser visto, de ser escuchado y de ser reconocido como alguien valioso. Madrid, con sus contrastes, su ruido y su indiferencia aparente, ahora guardaba en uno de sus rincones la certeza de que las historias de verdad, aquellas que no buscan aplausos sino justicia, pueden cambiarlo todo. Ignacio lo sabía, Javier lo sabía, y quizás sin saberlo del todo, cada persona que cruzaba aquella plaza también comenzaba a saberlo. Porque cuando la dignidad es recuperada y compartida, ninguna indiferencia es capaz de apagarla, y eso, para Javier, fue el verdadero triunfo.